Hola, buenos días. Yo soy la profesora Reina Díaz y en esta ocasión, para la clase de física aplicada, vamos a ver la lección número 3, ecuación de un gas ideal. Comenzamos. La ley de los gases deriva de las leyes de los gases de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la ley general o combinada de los gases. Entonces, ahora vamos a ver únicamente una de esas leyes, que es la ley de Boyle. Y la ley de Boyle nos dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Según conocimientos previos, nosotros tenemos la siguiente fórmula. B1 por P1 es igual a B2 por P2. Entonces, de esta fórmula, B1 es el volumen inicial, B2 es el volumen final, P1 es la presión inicial y P2 es la presión final. Sin embargo, la masa y la temperatura permanecen constantes. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un ejercicio, tenemos que fijarnos en que la temperatura es constante. Vamos a aplicar la ley de Boyle. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 1. Una muestra de nitrógeno ocupa un volumen de 3.8 litros a una presión de 1.3 atmósferas. ¿Cuál será el volumen de nitrógeno ocupado a una presión de 1 atmósfera? La temperatura permanece constante. Entonces, en este ejercicio nos fijamos que la temperatura permanece constante. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de Boyle. Y tenemos los datos. El volumen 1, 3.8 litros. La presión 1, 1.3 atmósfera. La presión 2 o la presión final, 1 atmósfera. Y nos pide encontrar el volumen final o el volumen 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la ley de Boyle. B1 por P1 es igual a B2 por P2. Entonces vamos a despejar porque el ejercicio nos está pidiendo encontrar volumen 2 y si nos fijamos, volumen 2 está multiplicando a P2 a la presión. Entonces vamos a pasar la presión a dividir al volumen 1 y a la presión 1 y nos va a quedar de la siguiente forma, en este espacio que está aquí, y lo pasamos a dividir. De esa forma despejamos para volumen 2. Entonces, al momento de sustituir, volumen 2 es igual a volumen 1, que es 3.8 litros, por presión 1, que es 1.3 atmósferas, sobre o entre la presión 2, que es 1 atmósfera. Nosotros multiplicamos esta 3.8 por 1.3 entre 1 atmósfera o entre 1 y cancelamos las atmósferas y esto nos va a quedar igual a 4.94 litros. Entonces el volumen final de este gas es de 4.94 litros. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Un globo contiene un gas que ocupa 2.31 litros a presión de 2 atmósferas. Ya tenemos ahí el volumen inicial y la presión inicial. Si la temperatura a la que se encuentra permanece constante, ¿qué presión ejercerá el gas en el globo si lleva al volumen de 4 litros? Ahí nos presenta dentro de la pregunta la presión final, que nos está preguntando que cuál es la presión, y el volumen final, que es de 4 litros. Entonces nos fijamos que dice si la temperatura a la que es constante, por lo tanto vamos a aplicar la ley de Boyle y los datos serían volumen 1, que ya lo habíamos dicho, 2.31 litros, presión 1, 2 atmósferas, nos pide la presión 2 y nos da el volumen final o el volumen 2, que son 4 litros. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar ya lo habíamos dicho, la ley de Boyle. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Y como nos está pidiendo presión 2 y el volumen está dividiendo a la presión 2, entonces vamos a pasar ese volumen a dividir y por lo tanto nos va a quedar entre el volumen 1 por la presión 1 entre el volumen 2 que estaba multiplicando, lo pasamos a dividir. Al momento de sustituir nos queda presión 2 es igual a volumen 1,
que sería 2 puntos por las 2 atmósferas, que es la presión 1, entre el volumen 2, que son 4 litros. Multiplicamos en la calculadora, resolvemos en la calculadora 2.31 por 2 entre 4. Y cancelamos litros y la respuesta nos va a dar 1.155 atmósferas, que es lo que nos queda al cancelar los litros. Entonces, ese sería el segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo. A presión de 12 atmósferas, 28 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros que ejerce el gas, o calcular la presión que ejerce el gas. Entonces, vamos a ver los datos. Primero decimos que la temperatura es constante. Debemos fijarnos eso en cada ejercicio que vamos a resolver sobre leyes de los gases. Entonces, vamos a aplicar la ley de Boyle. Y los datos son presión 1, que son 12 atmósferas, volumen 1, que son 28 litros, volumen 2, que son 15 litros, y nos pregunta calcular la presión 2. Por lo tanto, la fórmula va a ser la misma. B1 por P1 es igual a B2 por P2. Vamos a despejar para presión 2. Ya sabemos que debemos pasar volumen 2 a dividir al otro lado. Entonces nos va a quedar volumen 1 por presión 1 entre el volumen 2 que estaba multiplicando, pasarlo a dividir. Y al momento de sustituir tenemos que presión 2 es igual a 28 litros, que es el volumen 1, por 12 atmósferas, que es la presión 1, entre el volumen 2, que son 15 litros. Vamos a resolver eso en la calculadora. 28 por 12 entre 15. Cancelamos. Y nos queda 2.4 litros. Entonces, estos han sido los ejemplos para la clase de hoy. Ustedes pueden ser capaces de resolver los ejercicios que presento a continuación. Pónganle pausa al video, los copien en su cuaderno y los resuelven. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Yo soy la profesora Reina Díaz y nos vemos en la